Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo podcast de Invencibles al Micrófono. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión que es muy pero muy importante a mi juicio y está relacionado con el título de este podcast, que es Vivir en pedazos. ¿Qué significa esto de vivir en pedazos? ¿Cuántas veces nosotros andamos por la vida creyendo que nuestras decisiones, que nuestros pensamientos, nuestro actuar, de cierta manera, si bien es cierto, sabemos que puede tener ciertas consecuencias, pero no lo dimensionamos al punto de que creemos que esas decisiones, que esas acciones muchas veces van a quedar, no sé, en una especie como de bucle dando vuelta por ahí. Entonces continuamos en nuestra vida con esa tranquilidad, entre comillas, pensando que todo eso que hemos hecho, esas decisiones que hemos tomado, buenas o malas, realmente no nos va a afectar. No nos va a afectar, y si nos va a afectar, nos va a afectar en un momento, ¿cierto? Un periodo de la vida y sería. Pero no es tan así. No es tan así. Vivir en pedazos significa cuando tú tienes un llamado interior, esa voz interior que nos va diciendo a veces instintivamente que tú debes seguir ciertos caminos, que tú debes tomar ciertas decisiones. Esa es la voz interior. Pero al mismo tiempo tenemos nuestros propios pensamientos, cuando invade, ¿cierto?, estos pensamientos, esta mente crítica. Es cierto que tiene ese rol como de que se la sabe todo, aquí manejo todo yo, y comienza a tener una dirección quizás a veces distinta a este llamado interior. Y al mismo tiempo tomamos acciones, ¿cierto? Realizamos acciones. Entonces se empieza a producir una diferencia muy grande entre ese llamado interior, esa voz interior, entre lo que sentimos, ¿cierto?, lo que pensamos y lo que hacemos. Eso hace que nosotros nos empecemos a fragmentar. Se produce una especie de brecha, una especie de grieta, ¿cierto? Como igual con los terremotos, ¿sí? Que se produce una grieta, y en esa grieta se va produciendo esa separación entre este llamado interior que nos impulsa, que nos da ese instinto de toma esta decisión, sigue esta línea, deja de hacer lo que estás haciendo. Entonces se produce esto que es la incoherencia entre lo que sentimos, este llamado interno que hablé anteriormente, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces no hay una integración, ¿cierto? No hay una coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. Esta diferencia, esta falta de coherencia entre el sentir, entre el pensar y el hacer, que va creando esta fragmentación, esta grieta que se va llenando finalmente de basura. Y veámoslo así, son desperdicios, es basura, es algo que no te está sirviendo y que se está acumulando, que se está yendo a la sombra. Pero que en algún minuto esa grieta o ese espacio que tú tienes ahí, que vas llenando con todas esas acciones poco coherentes o incoherentes, va a llegar un minuto en que se va a desbordar y que se va a expresar sí o sí a través de una enfermedad, a través de experiencias que se van a ir repitiendo como especie de bucle en tu vida, y va creando finalmente una realidad que es la realidad que quizás por mucho tiempo tú has llevado y las has tolerado. Bueno, ¿y cómo yo puedo trabajar la coherencia emocional? Si bien es cierto, la sociedad no nos ha enseñado, ¿cierto?, esta estructura de tal manera que en ningún área, ni en educación, ni en las relaciones laborales, ni en las relaciones familiares, hemos tenido el acceso a poder primero comprender qué es esto del ser coherente, qué es eso de la coherencia emocional. Bueno, ustedes saben, yo por muchos años yo fui directora de colegio y tengo súper claro que hay una tremenda deuda, ¿cierto?, en lo que es la educación emocional en general. Piensen ustedes que los niños pasan, al menos en Chile, en mi país, a veces más de 8 horas al día en una jornada escolar. Y teniendo muchas posibilidades quizás de enriquecer sus experiencias, y entre ellas precisamente dentro de un marco, de un paraguas de relaciones, y poder manejarse de mejor forma en las emociones. Pero eso no existe, no es un tema que se pueda abordar en la actualidad.
ya sea porque no existe la preparación, no existen los especialistas en el área, no hay el interés, no sé, pero ese no es el tema. Lo que a mí me interesa hoy día, además de ponerlo en parte de esta reflexión, es que logremos comprender comprender lo que es la coherencia emocional, tratar de entender que hacer eso, lograr ser coherente emocionalmente, no es una tarea ni rápida, tampoco es una tarea fácil. De hecho, es una de las tareas más difíciles que existe, yo diría, en el ámbito de las emociones. Porque hay que tener, bueno, además de saber, conocer de qué se trata, hay que tener mucha fortaleza. Hay que realmente ser valiente para poder lograr dar ese paso, ser y convertirte en una persona coherente emocionalmente hablando. Como les dije, no es una tarea fácil. ¿Y cómo logramos llegar a un estado de coherencia emocional? Bueno, lo primero que ocurre es que si tú estás en coherencia emocional es porque probablemente es cosa que tú mires alrededor de tu vida, en las distintas áreas, en la parte de tus relaciones de pareja, de tus relaciones familiares, en tu trabajo, en fin, en distintas áreas. Mira cómo está tu vida. Si eso que tú estás viendo no te provoca ningún efecto así como de incomodidad, si tú dices, no, yo estoy bien así, bueno, probablemente estás logrando un estado de coherencia emocional óptimo, ¿sí? Pero cuando nosotros nos encontramos en situaciones específicas, en situaciones que nos provocan cierto choque, cierto estrés, cierta incomodidad, cuando eso ocurre, es porque hay algo, ¿cierto? Hay algo que nos está diciendo nuestra voz interna, algo nos está tratando de gritar así, por favor deja de hacer esto, por favor deja de tomar ciertas decisiones, porque te estás enfermando, porque no la estás pasando bien, porque no es lo tuyo. Entonces hay un instinto, ¿cierto? Hay un instinto que viene como de las entrañas que surge ahí. Y sin embargo, tú piensas otra cosa. No, esto yo lo puedo manejar, no, esto va a pasar. Y empezamos a crearnos una serie de historias para justificar, ¿cierto?, nuestro comportamiento. Y continuamos en esa línea. Y creamos este estado de incoherencia. El primer paso es lograr, primero, identificar y darte cuenta cómo está tu vida en las distintas áreas. ¿Cómo te sientes respecto de las decisiones que estás tomando, de las relaciones que estás manteniendo, de las personas con las cuales tú te estás relacionando? ¿Qué resultados tú estás viendo en el trabajo, en tu emprendimiento? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes? Si tú te estás sintiendo que vas bien encaminada, que hay una sensación de paz, de tranquilidad, de motivación, bueno, vas por buen camino. Pero si hay algo que tú notas que hay una incomodidad, hay una sensación de, no sé, incluso visceral de que algo no está bien, es porque efectivamente tú estás en un estado de incoherencia emocional. Y eso siempre va a tener un impacto muy, pero muy fuerte en nuestra salud, en nuestra vida y en nuestra realidad. Lo queramos o no, va a ser así, va a surgir de esa manera. Es como una especie de volcán que está tratando de acumula, pero va a llegar un minuto que ese volcán simplemente va a tener que tener una vía de escape, y esa vía de escape muchas veces no nos va a gustar, ¿sí? No nos va a gustar. La idea es que tú puedas ser capaz de tomar conciencia de qué es lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo y de qué manera, al tener esa información, puedes generar un cambio. Entonces, ¿qué vamos a entender por la coherencia? Bueno, te lo voy a tratar de explicar muy sencillo. Simplemente piensa en que nuestras emociones, nuestros pensamientos, creencias, valores, nuestras conductas vayan alineados en una sola línea, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, que tienes una experiencia, ¿cierto? Una experiencia en tu trabajo, con tu jefe, ¿cierto? O con un colega. Ese colega, la acción que hace ese colega, ¿cierto? A ti, tú lo consideras que es algo que no está bien, ¿sí? Que no está bien,
que no es honesto, que no es profesional y sin embargo no dices nada, te haces parte incluso de lo que él está diciendo o cómo lo está diciendo y te lo callas. No actúas en función o alineada con tus creencias, con tus valores. Eso es un estado de incoherencia. Imaginemos otro ejemplo. Hace mucho tiempo atrás yo tenía una amiga, era de esas amigas especiales que era muy buena para hacer bromas, ¿cierto? A veces le gustaba mucho el tema de la ironía y llegaba como a pasar la raya muchas veces en la forma en que bromeaba, entre comillas, con las personas. Entonces a veces ocupaba expresiones, palabras que a mí me incomodaban. Pero ¿qué hacía yo? Simplemente todos se reían, ¿cierto? Todos la escuchaban porque, guau, ahí está hablando cierta persona, ¿cierto? Que simpática, nos reímos todos. ¿Y yo qué hacía? Aceptaba eso, me reía y no decía absolutamente nada, ¿cierto? Con esa sonrisa muchas veces que nosotros tenemos de pantalla. Y eso por dentro me hacía sentir mal, muy mal. Esa diferencia entre lo que tú piensas, entre lo que tú sientes y cómo actúas, eso es un estado de incoherencia. Bueno, en teoría, esto de ser coherente, esta alineación entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos, resulta fácil, muy fácil de entender. Sin embargo, es, insisto, sumamente difícil de llevar a cabo, de poder realmente tener un estado de coherencia. Y eso ocurre porque la verdad es que todos nosotros, la mayoría de nosotros, estamos muy desconectados con nosotros mismos. Estamos realmente fragmentados, muy fragmentados. Y no somos capaces de poder identificar qué cosas de nuestra realidad, de nuestras experiencias, van precisamente a ayudarnos a mantener esa línea de coherencia que es tan necesaria para mantener un equilibrio, un estado de salud físico, mental y tener obviamente las experiencias que nos van a ayudar a enriquecer nuestro espíritu, nuestra alma. Lograr entrenarnos bien para poder llegar y transitar adecuadamente en este camino y conseguir esa alineación, conseguir esa deseada coherencia emocional que nos va a llenar de beneficios en nuestra salud, en nuestras experiencias de vida, en nuestro crecimiento espiritual, si lo quieres ver así, es una tarea de todos los días. Pero como nadie nos ha enseñado qué es esto de la coherencia emocional, nadie nos ha enseñado cómo poder lograr llegar a una coherencia emocional, vivimos en la vida dando tumbos, nos vamos teniendo distintas experiencias que van a ser difíciles, muy difíciles, que nos vamos a tener que enfrentar a esa realidad, a esa experiencia, para finalmente en esas situaciones de crisis que todos vivimos en algún minuto, lograr ponernos en ese estado de coherencia, y que nos va a resultar muchísimo más difícil aún, mucho más difícil aún cuando estamos en situaciones de crisis, pero que es necesario realizar, que es necesario poder enfrentar y dar ese paso cuando ya tú logras empezar como a cerrar esa brecha, ¿cierto? Esa grieta que se va creando en esta separación, en esa desconexión con nosotros mismos. Porque a la medida que nosotros nos pegamos ese clavado hacia el interior y vamos conociéndonos un poquito más, ¿cierto? Y escuchando principalmente ese llamado, esa voz interior que nos da a gritos lo que realmente tú necesitas. Si logramos llegar a esa voz, escuchar esa voz, validar esa voz y ser coherentes con esa voz, vamos a ir caminando poco a poco a lograr ese nivel de coherencia. Pero mientras eso no ocurra, vamos a tener que enfrentar experiencias difíciles. Experiencias difíciles, como les decía, que muchas veces nos va a significar que cuando nosotros tenemos una necesidad real, que es nuestra, que no es del otro, que no es de mi pareja, que no es de mis padres, que no son de mis hijos, sino que es una necesidad real mía, quizás de autocuidado, por ejemplo, que es algo que muchas veces nosotros las mujeres
no está dentro de nuestro vocabulario incluso, y nos olvidamos de nosotras mismas en esa relación. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay un llamado real, muy intenso, que nos está diciendo tienes que cuidarte, tienes que darte espacio para ti, tiempo para ti, y dejamos de ceder ese tiempo, dejamos de ceder ese espacio, y eso va a significar que, nos guste o no, vamos a tener que decir que no. Vamos a tener que decir que no, porque eso finalmente nos va a ayudar a reconectarnos, ¿cierto?, con nuestra necesidad, con esa voz interior que nos va a permitir tener una alineación real y ser coherente. Yo, como les dije, bueno, por muchos años en mi labor, ¿cierto?, de directora de colegios, más encima del sector público, que estaba llena de situaciones complejas con los estudiantes, con las familias, con los profesores que tenía a cargo, siempre me fui muy vuelta, muy enfocada en que las cosas tenían que estar bien, que tenían que resolverse adecuadamente, rápidamente. Entonces siempre estaba metida en absolutamente todos los procesos que ocurrían dentro de la institución, ¿sí? Cosa que obviamente era parte de mi trabajo. Pero al punto de que, si bien es cierto, contaba con personas que podían colaborar en ese proceso, todo pasaba por mi revisión, todo tenía que ser bien, estar bien hecho a la perfección. Y bueno, eso tenía que ver más bien con mi historia de vida desde la infancia, ¿cierto? Con todas esas limitaciones en las cuales yo tuve que aprender ciertos patrones de supervivencia, donde el ser autosuficiente era parte, digamos, de la forma que tenía de poder sobrevivir. Y eso obviamente lo llevé al mundo laboral, a tal punto, como les decía, que no puse límites. Y al no colocar esos límites, más allá de esas capacidades donde todo lo hacía yo, donde no te preocupes, yo te lo resuelvo, yo mando el proyecto, yo lo reviso, todo yo. Claro, ese volcán, ese cúmulo de situaciones que obviamente no logré captar, no logré escuchar lo que mi cuerpo me estaba diciendo, lo que mi voz interior me estaba diciendo de para, y paré. Más bien, mi cuerpo me hizo parar. ¿Cómo? Con cuadros de depresión, uno tras otro me daban de alta, volví a recaer nuevamente, trastornos de pánico que eran realmente insoportables. Entonces, esto que mi cuerpo finalmente me tumbó en la vida, me tumbó, ¿cierto? Me hizo detenerme, me hizo decir, para. Y piensa, ¿para qué te están pasando todas estas experiencias? ¿Para qué estás viviendo todo lo que estás viviendo? Llegar a transitar esto que estoy hablando, de poder llegar a un estado de alineación, de equilibrio, involucra pasar por experiencias difíciles. Te van a hacer sentir incómoda, te va a dar miedo tomar esas decisiones. Pero créeme que si lo haces, si realmente te conectas contigo misma, logras escuchar esa voz interna, logras respetarte a ti misma y ser coherente con esa necesidad que surge como un grito muy desgarrador que habitualmente obviamos o no queremos escuchar, o sencillamente lo hacemos como las locas, ¿cierto? Los locos, no estoy escuchando nada, no estoy sintiendo nada absolutamente, y seguimos en lo mismo, porque es cómodo, ¿cierto? Nos mantiene en esa zona de confort de lo que conocemos, sea bueno, sea malo, pero es lo que conocemos. Entonces, por eso es que se requiere un acto de valentía, un acto genuino de valentía. Pero cuando tú lo haces, te conectas con esa necesidad, eres coherente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que haces, créeme que eso siempre va a tener un impacto positivo en ti. Y si es al revés, si tú no estás logrando ser coherente y tienes esta diferencia entre lo que realmente tú sientes y lo que piensas, y particularmente lo que haces, y se produce esa diferencia, el impacto de ese acto de incoherencia, lo que va a provocar, al que le va a afectar, siempre va a ser a ti, no a los demás, a ti, ¿sí? Entonces tú tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a respetarte, tienes que aprender a amarte, porque en la medida que tú lo logres, que logres ese estado de conexión, de coherencia, vas a poder entregar a los demás, a las personas que tú amas, por ejemplo, eso que te está pasando.
porque se va a proyectar, se va a notar. Y te va a permitir, en definitiva, el lograr un estado de coherencia te va a permitir ser libre, ¿sí? ¿Por qué libre? Porque cuando tú no eres coherente, cuando tú te obligas a hacer cosas, a actuar de una manera que es totalmente contraria a lo que tú estás sintiendo, tú cedes ese poder al otro. Tú cedes tu tiempo al otro. Tú cedes tu bienestar al otro. Te condicionas al mundo, a lo que te rodea, a las circunstancias, a las personas y te coartas. Por tanto, ser coherente es un estado que te va a permitir realmente ser libre. Y ser libres te va a significar ser valiente. Ser muy, pero muy valiente. Sacar ese coraje que te va a permitir ser fiel a ti misma, a tus necesidades. Eso te va a permitir ese grado de libertad. Eso te va a permitir ese estado de coherencia que necesitas. ¿Y cuándo tú vas a necesitar esto? Bueno, lo vas a necesitar cada vez que tú te veas enfrentada a situaciones complejas, difíciles, cuando tú te encuentres en una crisis, en esos momentos difíciles, es ahí donde te tienes que permitir ese nivel, ese estado de coherencia, para poder decidir quién quieres ser, qué decisiones vas a tomar, ¿de acuerdo? Porque eso va a determinar finalmente tu vida, tu calidad de vida, todas las experiencias que vas a vivir en general, todas las experiencias que vas a vivir. Entonces, ¿cómo lo quieres vivir? Desde ese nivel de libertad que te permita decidir realmente y ser coherente, ser fiel a tus necesidades. Lo vas a hacer así, porque si lo haces de esa manera, como te decía, efectivamente vas a tener que tomar decisiones difíciles que quizá te puede hacer pensar que puede afectar a un otro, y ese otro que tú amas, que tú quieres. Pero si no lo haces, piensa que el mayor acto de amor que tú puedes hacer hacia esas personas que tanto amas es primero amarte a ti, es respetarte a ti. Y para hacer eso, para amarte a ti misma, respetarte realmente, necesitas, por favor escúchame bien, pero necesitas escuchar esa voz interior y respetarla, cuidarla, a tal punto que te permita llevar una alineación entre ese sentimiento, ese instinto que surge, tus pensamientos y tu actuar. Hacer eso te va a permitir realmente vivir la vida que tú quieres vivir, no la que los demás quieren que tú vivas. Así que el llamado, la invitación es: cada vez que te encuentres en situaciones de conflicto, de crisis, insisto que esos son como los mayores regalos que nos puede entregar la vida para poder trascenderlo, para poder crecer, para poder evolucionar. Es ahí, esos son los momentos que necesitas estar en un estado de coherencia y atender esa voz. ¿Qué es lo que tú necesitas realmente? Ser fiel a ella, para que puedas tener la vida que tú quieres tener, la tuya, la que tú decidas tener, no que los demás decidan por ti. Yo no sé quién me está escuchando, pero espero que esta reflexión te haya ayudado, porque a mí me ayudó muchísimo, y a muchas personas, muchas mujeres que yo trabajo también, porque en el fondo todas pasamos por este proceso. Pero insisto, sé valiente, atrévete. Deja de aceptar lo que no quieres aceptar en tu vida, de ceder ese poder a los demás, de no priorizarte tú en tus necesidades y ser fiel a esa voz que te está diciendo lo que es mejor para ti. Porque en la medida, insisto, en que tú seas fiel a ti, fiel a esa voz, fiel a esa necesidad real, genuina, vas a poder entregar lo mejor de ti a los demás, a las personas que amas, al mundo en general. Y nada, agradecerte por escucharme y nos vemos
en un siguiente video.